¿Te quieres ganar un hermoso libro para colorear con el cual a la vez puedes aprender sobre aves y admirar las hermosas ilustraciones de un químico y artista guatemalteco? Pues quédate escuchando. Hay quienes llevan sus pasatiempos a otro nivel, y nuestro invitado de hoy es una de esas personas. Además, ya lo conoces. En nuestra entrevista anterior, hace 2 años, ¡Wow! Conocimos mucho más de su lado científico, la química pura, la química ambiental y los contaminantes emergentes. En esta ocasión, traemos de vuelta al químico y artista guatemalteco Herbert Ismatul, quien nos cuenta más sobre cómo su preocupación y pasión por la naturaleza y el arte lo han llevado a desarrollarse más como ilustrador científico, y a hoy cuenta con 2 libros para colorear ilustrados por él. En este episodio conocemos más sobre su lado artístico, cómo se ha abierto camino en el arte, por qué hacer libros para colorear, sus consejos por si a ti te interesa incursionar en la ilustración científica y la historia detrás de sus nuevos libros, de los cuales, recuerda, te puedes ganar una copia. Aves, dibujo científico, naturalistas y mucha historia. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en un episodio más con nosotras. Y pues en esta ocasión tenemos de vuelta a Herbert Ismatul, que fue una de las personas que fueron de las primeras en estar con nosotras en el podcast. Entonces lo tenemos aquí de vuelta y vamos a comenzar como siempre con la primera pregunta que hacemos, que es ¿quién es Herbert? ¿Nos podrías dar un update de qué ha cambiado y quién eres? Ok, muchas gracias. Bueno, primero agradecerles por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes de nuevo, ¿verdad? Es un motivo de alegría para mí. Como les comentaba en el episodio anterior, soy una persona muy interesada en la ciencia y en el arte. Actualmente, pues, estoy muy interesado en la visualización de datos, en la ecografía. Pues, en general, sigo siendo la misma persona, ¿verdad? Con muchos gustos, muchos intereses, con preocupación por la conservación de la naturaleza, padre de una niña maravillosa y, pues, eso, ¿verdad? En esencia, de profesión, químico, pero por pasión también soy ilustrador y ahí estamos haciendo de todo un poquito, ¿verdad? Como siempre, eso se mantiene, dice Herbert, claro. Es que recuerdo que nos contabas que eras eterno estudiante y que siempre como que con tus intereses y pasiones, ¿verdad? Entonces, qué bonito saber que seguís haciendo muchas cosas y aprendiendo de todo lo que haces. Y justo si se van a escuchar el episodio de la última vez, que por cierto está súper recomendado, ahí platicamos un poquito de toda la parte de la historia de Herbert como químico, su trabajo como químico, aprendimos un poquito de análisis químico ambiental, contaminantes emergentes y todas estas cosas. Recomendadísimo, vayan a escucharlo. Te dejamos en las notas del episodio el enlace al episodio número 63 de aquella primera vez que hablamos con Herbert. Pero en este episodio nos vamos a enfocar un poquito más a esa parte que nos mencionaba Herbert, otro de sus intereses, que es el arte y la ilustración, siempre relacionado a la ciencia, ¿verdad? Entonces, la verdad es que personalmente estoy muy emocionada, yo creo que Kat también, porque ambas somos, bueno, la verdad es que las 3 somos muy fanáticas de la ilustración científica, de la ilustración en general, entendemos la importancia del arte para poder divulgar la ciencia, ¿verdad? Entonces, qué bonito poder platicar contigo de esto. Recuerdo también que ya nos mencionabas en ese entonces cómo más o menos empezó tu interés por el arte y por la ilustración, que a veces veías como ilustraciones en las enciclopedias que te daban cuando eras chiquito y los crayones que usabas para hacer tus apuntes y ver como tus experimentos y demás, y que todo esto fue empezando, ¿verdad? Esa semillita de las artes plásticas. Pero quisiera preguntar ahora, enfocándonos justamente en esa parte, ¿verdad? Del arte y de la ilustración, ¿cómo empezó este interés para ti? Sí, bueno, pues como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Mi gusto viene desde niño. Yo pienso que la
la ilustración científica, la ilustración naturalista en general, pues viene siendo como un caballo de Troya, ¿verdad? Porque pues, da una apariencia, pero luego viene todo el contenido científico que está detrás de ellos, ¿verdad? Entonces, pues muchos llegamos a la ciencia así, ¿verdad? Atraídos no solo por la naturaleza, sino por su representación gráfica. Pues como tú mencionabas, ¿verdad? Mi papá tenía enciclopedias ilustradas, en particular yo recuerdo una que me gustaba mucho, era un diccionario ilustrado Sopena, se llamaba. Y a mí me encantaba hojearlo, intentaba copiar las ilustraciones que aparecían ahí, pues, pero en ese entonces me frustraba un poquito no lograr el mismo realismo, ¿verdad? Porque pues, he notado que cuando somos pequeños no tenemos toda la habilidad para dibujar, pero hay muchas técnicas que se pueden emplear para lograr eso, ¿verdad? Pues yo en especial recuerdo mucho esos dibujos y ahí sí fue como me quedó el gusto por la ilustración, pero a la par de ir viendo esas ilustraciones, pues también comencé a tratar de entender todo lo que había detrás de la ilustración, ¿verdad? La ciencia en general, a tratar de entender los conceptos y qué más nos decían esas ilustraciones, ¿verdad? Porque no son solo dibujos, ¿verdad? Sino que hay toda una serie de información que está ahí, que utiliza el lenguaje de la ciencia y por eso fue que yo estudié ciencia, ¿verdad? Pero pues nunca he dejado de tener gusto por la ilustración, ¿verdad? La ilustración me acompañó siempre. Yo pienso que sin ser consciente del todo, mi mente funciona a través de imágenes, ¿verdad? El estudio de la ciencia para mí es inconcebible sin imágenes. Nunca vamos a encontrar un libro, por ejemplo, de biología que no tenga ilustraciones, ¿verdad? Todo esto tiene que tener ilustración porque la ilustración ayuda a clarificar los conceptos y a entender mucho mejor de qué es lo que estamos hablando. Y a manera de anécdota, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en el colegio, estudiaba para las Olimpiadas de Ciencias y mis apuntes eran básicamente ilustraciones, gráficas, esquemas, diagramas. Y pues me gusta pensar que eso fue lo que me ayudó para poder ganar esas competiciones, ¿verdad? Y pues creo que es la parte que a mí más me gusta. Y digamos, bueno, tengo un par de preguntas con respecto a esto. Primero, entonces, como que ese interés hacia el arte siempre fue del lado de la ciencia, no hubo como algún otro tipo de arte no científico que te llamara la atención o que practicaras en algún punto. Bien, digamos que, como te digo, eso fue lo que me enganchó a las imágenes, ¿verdad? Pero sí, luego pues también tuve mucho interés por el arte básicamente occidental, que era lo que tenía acceso en ese momento, ¿verdad? Cuando estaba en la universidad me metí mucho a estudiar arte en general, ¿verdad? Pero artes plásticas es lo que más me gusta. Estudié mucho a los maestros del Renacimiento principalmente, ¿verdad? Ahí es donde está lo que a mí más me gusta del arte, pero en general sí estudié mucho a los pintores, por ejemplo, los pintores rusos, los pintores franceses, ¿verdad? Todo el expresionismo alemán. Pues en general me sentí muy atraído por todo ese bagaje de conocimientos, ¿verdad? Pero también en particular me interesó mucho el trabajo de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Quizá uno de mis artistas favoritos, que fue además de un artista, un polímata, ¿verdad? Él hacía y sabía de muchísimas cosas. El Renacimiento, un periodo de transición entre la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, marcado por la renovación o el renacer después de la decadencia de la vida medieval en muchos aspectos. Empieza aquí a nacer el humanismo, una visión del mundo un poco más antropocéntrica y menos religiosa que la Edad Media. Quizá te recordarás que durante la Edad Media el conocimiento estaba restringido a ciertos grupos de personas únicamente. Pero durante el Renacimiento esto empezó a cambiar. Se separó la educación del clero, la educación se volvió entonces mucho más accesible y el humanismo, tocando desde el derecho y la política hasta las artes y las ciencias, hizo que estos fueran temas cada vez más considerados de conocimiento general en toda la población y no solo reservadas a unos pocos. Uno de los grandes representantes del Renacimiento es Leonardo da Vinci, un italiano, polímata, es decir, alguien con extensos conocimientos en distintas áreas del humanismo o de la ciencia,
quien, aunque ingenioso y con muchísimas propuestas de inventos y varios descubrimientos científicos, la falta de publicaciones como tal le quitaron un poco de peso en el ámbito científico. Pero sin duda alguna dejó grandes contribuciones de la anatomía, la poesía y otras artes y ciencias. Y, por lo que es más conocido, sus habilidades como pintor. De hecho, Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. En cuanto a la ciencia, él intentaba comprender los fenómenos que veía, desde la anatomía hasta el movimiento de los ríos. Esta curiosidad y mente científica también se ve plasmada a través de sus ilustraciones y mediciones. Y pues me sentí un poco identificado con él por eso, ¿verdad? Por hacer muchas cosas, por investigar de muchas cosas. Incluso él también es uno de los principales impulsores del dibujo con fines científicos, ¿verdad? Él hacía sus investigaciones y plasmaba gráficamente todos sus resultados y todas sus invenciones, ¿verdad? De hecho, pues tengo varios libros de él y siempre los hojeo porque es una fuente de inspiración hasta el día de hoy, ¿verdad? Ahora, formalmente no estudié artes plásticas, sí, me hubiera gustado, pero sí sentía como que podía ir trabajando de manera personal. Ahora, pues pienso que sí es importante tener una formación estructurada, pero pues a manera personal pude conocer a muchísimos artistas, ¿verdad? Incluso sí, como les digo, ¿verdad? Leonardo da Vinci, personajes muy, muy interesantes en la historia, ¿verdad? También yo creo que alguien que estudié mucho y que me impresionaba también por ese uso de la ilustración es el gran Alexander von Humboldt, ¿verdad? Que él también hacía un registro detallado de sus investigaciones y que muchas fueron presentadas a forma como de infografías, de gráficas, de dibujos. 200 a 300 años después de Leonardo da Vinci, llega Alexander von Humboldt, un naturalista, geógrafo y explorador alemán. Para ese entonces, para bien y para mal, la ciencia y la exploración del mundo ya eran más habituales en Europa, lo que llevó a Humboldt incluso hasta lo que hoy llamamos América Latina. Entre 1799 y 1804, von Humboldt realizó una extensa expedición científica por América Latina, documentando su biodiversidad, geografía, clima y culturas para los europeos. Durante su viaje, ascendió el volcán Chimborazo en Ecuador, de la cual luego salió una hermosa infografía que te instamos a googlear. Es más, te la dejamos en nuestra página web. E incluso hoy existe la llamada Ruta Humboldt en Ecuador. Sus estudios sentaron las bases para el entendimiento de las corrientes oceánicas, como la corriente de Humboldt que lleva su nombre, y es crucial para los ecosistemas marinos en las costas de Sudamérica. Hay incluso varias ciudades, parques nacionales, monumentos y hasta universidades que llevan su nombre en distintos países de América Latina, como la ciudad Humboldt en Argentina, el monumento natural Alexander von Humboldt en Venezuela o el Parque Nacional Humboldt en Cuba. Cuéntanos, ¿conoces tú alguno más que lleve su nombre? Y eso en general pues es lo que va motivando el gusto y que hasta el día de hoy sigo estudiándolo. Qué bonito realmente que fuiste profundizando en este mundo del arte y como decías, ¿verdad? Tal vez no formalmente, pero sí ese interés fue como que impulsando que te informaras y que conocieras y que te relacionaras con estos personajes, ¿verdad? En la historia del arte. Entonces, qué bonito realmente. También mencionabas como que de pequeños no tenemos esa habilidad, ¿verdad? Y que es algo que vamos adquiriendo con el tiempo. Entonces, en tu caso, pues ya nos contabas cómo fuiste como aprendiendo de todos estos artistas y todos estos ejemplos. ¿En algún punto tomaste algún curso en específico? Tal vez no como estudiar arte así en general, sino que cursitos o todo fue así autodidacta aprendiendo por ti mismo. Fíjate que la verdad no tomé cursos hasta ya grande, digamos, ¿verdad? Hasta que estaba en la universidad y empecé a tomar unas clases de dibujo, pero ni siquiera las concluí, ¿verdad? Porque no tenía tiempo. Siento que una de las limitaciones para muchos a veces es la accesibilidad a cursos económicos y que no representen mucha distancia, ¿verdad? Tener que viajar mucho para poder hacerlos.
pues en mis tiempos todavía no estaba tan difundido los cursos en línea, ¿verdad? Todavía el internet no se había desarrollado tanto, ¿verdad? Pero ahora, obviamente, la oferta de cursos y de formación está mucho más al alcance. Ahora creo que hubiera tomado muchísimos cursos en línea. Ahora sí ya tomo cursos, ¿verdad? Como te digo, pues afortunadamente esto de la virtualidad nos apoya para poder formarnos y he tomado varios cursos, principalmente en línea, ¿verdad? Ahora no solo has tomado cursos, sino has dado cursos. Sí, como les comentaba, pues a la par de que uno va aprendiendo, también hay justo un interés por compartir esos conocimientos que uno aprende. Y pues yo siento que cuando era niño tenía ganas de aprender, pero no lo lograba porque no tenía las técnicas, ¿verdad? Entonces ahora cuando yo hago algunos cursos, pues he encontrado que hay formas de simplificar la enseñanza del dibujo, ¿verdad? Y a veces son cosas que resultan casi obvias, pero que cuando las estamos viendo, pues resulta mucho más fácil en poder entenderlo, poder empezar. Entonces, compartir eso con los niños ha sido muy, muy bueno para mí y con los grandes también, ¿verdad? Porque he hecho cursos y talleres con niños y con personas de todas las edades, ¿verdad? De hecho, creo que así fue como surgió la idea de hacer este libro, un libro de ilustraciones de aves, principalmente para colorear, ¿verdad? Porque cuando estaba haciendo esos talleres veía que los niños principalmente se frustran, nos frustramos cuando no tenemos el resultado tal y como lo queremos. Entonces una manera como de no perder el interés por el arte y por el dibujo resulta en tener una imagen ya elaborada y colorearla, ¿verdad? Entonces los chicos siguen interesados en el dibujo, en el arte, y poco a poco se van enseñando las técnicas para dibujar. Mientras tanto, no se pierde el interés por pintar, ¿verdad? Que al final, como les digo yo a veces, dibujar es sufrir, pero pintar es gozar, ¿verdad? Porque esa es la parte más bonita, ¿verdad? Cuando vemos que los dibujos cobran color. Y pues eso es uno de los objetivos también cuando hicimos ese libro. Igual algo bonito, principalmente que siento yo de tener un libro para colorear o de chiquito tener así un referente de arte. Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando yo comencé a dibujar de chiquita, yo copiaba estilos artísticos de gente que yo admiraba o tipos que a mí me gustaban. A mí me encantaba ver anime de chiquita, entonces vivía dibujando anime. El tener un cuaderno, un libro de colorear y, como tú dices, tener esa experiencia tan bonita de empezar a ver cómo toma color, pero también el hecho de que estén practicando tu propio estilo artístico y que puedan copiar y que vayan aprendiendo ese estilo, también siento yo que tiene mucho valor. No sé si lo habías visto de esa forma. ¿Qué sentís de saber que con ese libro de colorear van a venir después muchos artistas científicos que probablemente van a estar inspirados en tu estilo de ilustración? Bueno, pues sí, una gran responsabilidad si lo vemos así. Pero yo creo, como te digo, que el interés es... Bueno, hay varios objetivos al tener ese libro, ¿verdad? Es bueno que vayamos conociendo la ilustración científica, apreciando el dibujo naturalista, ¿verdad? Que este libro pues está hecho con ilustraciones naturalistas, lo más científico posible, ¿verdad? Es decir, lo más cercano a la realidad posible, ¿verdad? En cuanto a la proporción y la forma de las aves, que fue una decisión tomada pues también porque yo me di cuenta que los niños no solamente buscan ilustraciones infantiles, ¿verdad? Sino que también hay gusto por lo real. Por ejemplo, mi hija, a ella le gustan los libros de dinosaurios, pero no le gustan los que tienen a los dinosaurios así personificados, ¿verdad? Donde tienen sonrisas y expresiones humanas, ¿verdad? Sino que a ella le gustan así de listos, ¿verdad? Que se miren feroces. Entonces, eso pues me da a mí la idea de que no solo lo fantástico y lo imaginativo es lo bonito, ¿verdad? Sino que también hay una belleza que podemos apreciar en lo que es completamente real, ¿verdad? Por supuesto, no es que esté en contra de la ilustración, digamos, de libros infantiles o la ilustración infantil. De hecho, yo soy muy admirador de algunos ilustradores y escritores de libros infantiles, ¿verdad? Como, no sé si ustedes conocen a Arnold Lobel o Franco Maticchio, Maurice Sendak, ¿verdad? Son escritores de libros infantiles y sus ilustraciones están basadas también en la naturaleza, en animales, en plantas, pero tiene un estilo muy,
muy característico que conecta con los niños y que puede ayudarlos incluso a interesarse también por la ciencia, ¿verdad? Igual hay un ilustrador chileno que se llama Elvis Pirabán, sí. Él ha utilizado sus ilustraciones también para dar a conocer la biodiversidad de Chile. Y son unas ilustraciones preciosas donde él sí personifica a los animales, pero que logra conectar de una manera muy buena con los niños sin perder ese enfoque también de conservación y de ciencia, ¿verdad? Qué bonito. Mencionaste muchos nombres que no conocía, la verdad. Entonces ahí va a tocar buscarlos para buscar un poquito de inspiración. Sí, la verdad vale la pena ojear en las obras de ellos. Y entonces, no sé, entremos un poquito más a fondo del libro que escribiste, el libro que ilustraste, que es, ya nos dijiste que es de aves de Guatemala, pero contanos un poquito más a fondo. Sí, bueno, como les decía, pues el libro surgió de un interés primero personal, ¿verdad? Porque de nuevo, pues yo trabajaba con mi hija, a ella le gusta mucho colorear, y en ese entonces, cuando ella tenía aquí unos 4 años, yo comencé a entrar en el mundo de la observación de aves, ¿verdad? Estaba muy interesado por eso, y veíamos juntos una aplicación que se llama Merlín. Esta es para la identificación de aves, y ahí hay unas fotos muy, muy buenas, ¿verdad? Entonces ella me pedía que yo le dibujara esas aves que aparecían ahí y ella las coloreaba. Pero entonces así fue como empezó a surgir la idea. Por ese entonces también me contactó Andrid Ramírez, ella es la coordinadora del Club de Aves Urbanas de Guatemala, para que diera un taller de dibujo de aves. Entonces hice un taller con ellos y me uní a su club, ¿verdad? Porque me gustó mucho las actividades que realizan ahí. Y entonces hicimos unas ilustraciones que son las primeras que aparecen en el libro. Esas las compartíamos con los niños en los talleres que realizamos, muchos talleres gratuitos que se hacían o que se hacen todavía. Entonces compartimos esas ilustraciones para que los chicos coloreen y que se vayan interesando en las aves, ¿verdad? Aprovechamos para mostrarles cosas acerca de las aves, ¿verdad? Platicar de su entorno, porque es importante protegerlas, los beneficios ecosistémicos que tenemos, los servicios ecosistémicos que tenemos de las aves. Desde la década de 1980, varios ecólogos han buscado darle un enfoque más práctico y utilitario a las funciones de los ecosistemas para generar un mayor interés y apoyo económico hacia la conservación de la naturaleza. Hoy solemos referirnos a estos beneficios como servicios ecosistémicos. Un claro ejemplo es la polinización, un servicio ecosistémico proporcionado por ejemplo, las aves, que resulta esencial para la agricultura. Sin este proceso, los costos de producir los alimentos que consumimos día a día serían muchísimo más altos. Pero más allá de la polinización, las aves nos brindan otros valiosos servicios ecosistémicos como la dispersión de semillas, el control biológico de plagas y su contribución al turismo. A lo largo de la historia, las aves también han sido una herramienta en la caza, para mensajes, una fuente de materias primas y un objeto de estudio para la investigación científica. Además, también han inspirado a la humanidad y fomentado la apreciación de la naturaleza. Y bueno, hay un gran listado de virtudes que tienen las aves en general, ¿verdad? Entonces me di cuenta que a muchos les gustaba esa actividad y que no solo niños estaban interesados, ¿verdad? Sino que muchas personas querían tener las ilustraciones. Entonces, pues decidimos hacer un libro que pudiera reunir más ilustraciones. Pues el resultado es un pequeño libro, pero valioso, ¿verdad? Porque contiene 25 ilustraciones de aves que habitan en entornos urbanos o semiurbanos, ¿verdad? Son especies que se les llama focales. Son bastante comunes en Guatemala. También sirve para empezar en la observación de aves, ¿verdad? Porque ahí están, son los que vamos a encontrar con mayor facilidad y viene cargado con información, ¿verdad? Tiene el nombre común para Guatemala, que a veces los nombres de las aves cambian dependiendo de las regiones, ¿verdad? Entonces tiene el nombre común para Guatemala, tiene también el nombre en inglés, que sirve mucho para poder investigar más, ¿verdad? Porque la mayoría de la información acerca de las aves está en inglés, entonces es bueno tener los nombres en inglés y pues obviamente tiene el nombre científico, ¿verdad? Además
trae una pequeña cápsula de información que habla sobre los hábitos, una pequeña descripción de las aves, incluso datos curiosos, ¿verdad?, acerca de las aves. Y esto, pues, de nuevo, también es como lo que les mencionaba, ¿verdad? Viene siendo como la ilustración y el libro en general es como un caballo de Troya, ¿verdad? Y ahí viene la información científica más o menos oculta, ¿verdad? Pero que en algún momento llega a interesar y que así ha sido. Pues la respuesta que hemos visto es muy buena. Hay mucha gente que está interesada en las dos cosas, ¿verdad? Tanto en tener las ilustraciones como en aprender un poquito más acerca de las aves. Justo estábamos viendo ¿cómo se dice? Como estábamos hojeando un poquito del libro por lo que compartiste en tus redes sociales y la verdad es que me pareció súper bonito. Es para disfrutarte, como relajarte un poquito, pintar, practicar así como la creatividad y también aprender de aves al mismo tiempo, así que es como para todos. Y tenía la duda de por qué habías escogido un libro para colorear, pero ya esa duda ya se resolvió con todo lo que nos has contado. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Pero entonces te quería preguntar, cuando hablamos como de ilustración científica, justo lo que mencionabas, ¿no? La cuestión de proporción y como ciertas características es como bien importante, tratar de ser lo más realistas posibles. ¿Qué tan difícil fue esto para ti? ¿Cómo fue como ese proceso de llegar ya a una ilustración como más cercana a la realidad? Uno, ¿y cuál fue el ave más difícil o más retadora, digamos, que dibujaste y que incluiste en el libro? Digamos que para mí fue bastante natural poder llegar a la ilustración científica, porque como les mencionaba, ¿verdad? Siempre estuve viendo este tipo de ilustraciones. Entonces era como lo que yo sabía hacer. De hecho, no me considero como artista puro y clásico, ¿verdad? Porque siempre estoy tratando de buscar realismo, que haya proporción, que haya estructura, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue como lo natural y al principio incluso eso me limitaba un poco, ¿verdad? Porque decía, bueno, pues esto no atrae porque es muy técnico, hasta cierto punto es como técnico, ¿verdad? Pero pues encontré que sí hay una rama que utiliza muy bien este tipo de ilustraciones, ¿verdad? La ilustración científica, que busca eso, ¿verdad? Estar apegado a la realidad, hacer ilustraciones muy objetivas, buscar la precisión, pero que además sirva para aclarar o agregarle a conceptos científicos, ¿verdad? Entonces para mí fue muy, muy natural llegar a ese tipo de ilustración. Ahora, no me recuerdo qué otra cosa me preguntaste, ¿verdad? No te preocupes, te la repito. La otra era de las aves que están incluidas en el libro o en general, si no están incluidas en el libro, ¿cuál ha sido la que más te ha costado, por decirlo de alguna forma? Ok, sí, digamos que las ilustraciones que están en el libro, en general el reto más grande es encontrar referencias. No porque no hayan, sino que la idea no es copiar una imagen que ya esté disponible, ¿verdad? Sino la idea es crear, en ilustración científica se le llama un arquetipo, ¿verdad? Que es una imagen que viene siendo como un promedio de todas las de su especie, ¿verdad? Un ejemplar que sea eso, ¿verdad? Que sea un ejemplo de cómo es esa ave, qué características tiene en general, ¿verdad? Porque si bien hay muchas imágenes, pero esas imágenes o las fotografías que hay nos muestran únicamente a ese ejemplar, ¿verdad? Entonces la ilustración científica se sirve o necesita tener las referencias de muchos ejemplares para poder crear este ejemplar arquetípico, ¿verdad? Entonces el reto principalmente es ese, ¿verdad? Hay que investigar mucho, no es un dibujo que esté hecho así a la ligera, ¿verdad? Sino que hay que revisar muchísimo en la literatura especializada y ver muchas fotos, ¿verdad? Porque si no, obtenemos una imagen de un ave que no puede ser representativa de todas. Y con las aves sucede algo que es bien interesante que yo fui aprendiendo, de que hay muchas variaciones, ¿verdad? Es decir, las aves no son iguales siempre, van cambiando con el tiempo, con las temporadas, ¿verdad? No solo por edades, sino que las temporadas, ¿verdad? Ellos a veces tienen plumajes que se les llama plumaje reproductivo, que es cuando están más bonitos, tienen los colores más brillantes y el plumaje incluso en algunos es más largo, ¿verdad? Porque tiene eso, ¿verdad? Como la función de la reproducción. Y hay también algo que se le llama dimorfismo sexual, ¿verdad? Que es que
las hembras son diferentes que los machos y a veces estamos hablando de unos cambios completamente, pues que son muy grandes, ¿verdad? La diferencia es muy grande, ¿verdad? El dimorfismo sexual se refiere a las diferencias físicas entre individuos de distinto sexo dentro de una misma especie. En las aves, por ejemplo, es muy común que los machos sean más coloridos, mientras que las hembras sean menos llamativas. Por esta razón, las guías biológicas de aves suelen incluir como mínimo 2 fotografías o ilustraciones por especie, permitiendo identificar si se trata de una hembra o un macho. Esto es especialmente útil en especies donde las diferencias son tan marcadas que quizá te podrían hacer pensar que hasta se trata de 2 especies distintas. Como hay casos en la historia que te contamos más adelantito. Cambios de color, por ejemplo, un macho puede ser rojo y la hembra amarilla, o por ejemplo los quetzales, ¿verdad? Que todos conocemos más, es el quetzal, el macho tiene la cola larga que todos vemos, pero las hembras no tienen una cola tan larga, ¿verdad? Entonces, eso pues, también constituye un reto, encontrar un ejemplar que pueda representar a toda la especie, con las aclaraciones pertinentes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este libro no nos hemos enfocado en eso. Yo espero que para las próximas ediciones vayamos a hacer un poco más eso, ¿verdad? Sí, es como, yo lo veo ahora que es como un sesgo, tal vez, porque se tiende mucho a tener imágenes de los machos, porque en general los machos son más vistosos, pero se queda un poco relegado en los ejemplares femeninos, porque no lo son tanto en algunas especies. No podemos generalizar. Pero sí, el reto sería crear un libro que contenga más información también de las hembras, ¿verdad? Y pues ya si habláramos en particular, sí hay una especie que me costó mucho porque no tenía como muy buenas referencias. Y al final el dibujo de las patas, hasta el final no me convenció. Hay algo que miro que no está muy bien. Entonces igual lo dejo ahí para los expertos, para que ellos me digan cuál es el error ahí, ¿verdad? Pero digamos que es un reto, pero a la vez se disfruta mucho, ¿verdad? Yo me lo disfruté mucho hacer todas las ilustraciones, aprender de ellos y pasármela bien ahí dibujando aves. Ni se siente el tiempo, decís tú. Y así como pregunta que se supone que no debería tener respuesta, pero ¿tuviste una favorita entre todas esas que dibujas? Bueno, sí, en general son mis favoritas porque son las aves con las que yo empecé a interesarme de ellas, ¿verdad? Que son aves que viven más o menos por aquí, por el sector donde yo vivo. Yo vivo en San Lucas, Zacatepeques, ¿verdad? Cerca del Cerro Alush. Cerro Alush es el nombre de un parque ecológico en Zacatepeques, Guatemala. Dentro más o menos del área protegida. Entonces por aquí hay muchas aves, ¿verdad? Entonces yo salía a observar aves en toda esa región del Cerro Alush. Y las aves que yo más veía, incluso las que vienen aquí cerca de mi casa, bueno, hay de todo, ¿verdad? Pero el que a mí más me gustaba es el Blue and White Mockingbird, que es un ave que tiene una característica muy, muy interesante porque imita el canto de otras aves. Además de que tiene un color muy bonito, ¿verdad? Aquí se le conoce como mulato o pechiblán y pues, es un ave que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Es muy escurridizo, cuesta a veces verlo, pero yo he tenido la suerte de que viene mucho aquí por mi casa y que incluso a veces me despierta porque se pone a sacar arañitas de las ventanas, entonces se hace ruido, ¿verdad? Y es muy lindo, ¿verdad? Es una ave muy, muy interesante, ¿verdad? La verdad es que qué bonito tener la oportunidad de que llegue en verdad a tu casa y tengas referencias ahí mismo en tu ventana. Y mira, y digamos toda esa parte como de sacar referencias y con esto que nos mencionabas, que son aves que se mantienen alrededor de tu casa, la parte de fotografiarlas, ¿no es importante también? Mira, si uno tiene el equipo, sí. Tener al ejemplar vivo es lo mejor que puede haber para la ilustración científica, ¿verdad? Tenerlo ahí. Pero no es... No es una limitante. Limitante, claro, porque puedes trabajar, como te digo, con las referencias fotográficas que hay. Y otra cuestión es que, digamos, ser fotógrafo de naturaleza es una profesión completamente aparte, ¿verdad? Es un arte que tiene toda una formación diferente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tomo una cámara y no voy a sacar una buena fotografía, ¿verdad?
Y cuando lo intentas hacer con un teléfono celular, por muy buena cámara que tengas, tampoco vas a lograr una imagen tan buena, ¿verdad? Sí, pues el detalle que necesitas. Y exactamente, ¿verdad? Porque también yo he tenido la oportunidad de compartir con fotógrafos de aves, también aquí en el club, y es bien complicado sacar buenas fotografías de las aves porque ellos se están moviendo, ¿verdad? Están moviéndose, están escondidos en los árboles. Entonces es un gran reto, ¿verdad? Incluso para ellos que son fotógrafos profesionales, obtener imágenes buenas es complicado, ¿verdad? Entonces por eso mismo la ilustración científica ayuda mucho, ¿verdad? Porque uno como ilustrador puede decidir cómo poner al ave, ¿verdad? O en qué parte te quieres enfocar. Si quieres que esté de perfil, de frente, si quieres que se note más el color de las plumas traseras o de la frente, o asomarse más a la cabeza, ¿verdad? Entonces uno elige qué va a plasmar ahí. En cambio el fotógrafo está, digamos, limitado a lo que tiene en ese momento, ¿verdad? La oportunidad que tiene en ese momento. Por supuesto que, como te digo, es otra profesión, ¿verdad? Entonces no necesitas tener tan buen equipo fotográfico para hacer ilustración científica, pero sí necesitas estudiar muchas referencias y la experiencia personal, ¿verdad? Yo también, por ejemplo, aunque no puedo tomarles foto, pero estoy tratando de observarlos, entender cuál es su comportamiento, cuáles son las formas, digamos, naturales en ellos, porque hay aves que a veces están más posadas, digamos, en las ramas de un árbol, pero no estiran el cuello, algunas otras están con el cuello más estirado, algunos tienden a estar más escondidos que otros, hay aves que trepan por los troncos de los árboles, hay otras que están casi siempre volando. Entonces todas esas cosas sí las puedes ir notando y sí puedes hacer un estudio más detallado de eso, ¿verdad? De hecho, pues mis referentes para hacer ilustración de aves, pues hacían cosas similares, ¿verdad? Pero por ejemplo, uno que es tal vez el más famoso y que tiene una de las ilustraciones más logradas es John James Audubon. Él era un naturalista que tenía como reto personal ilustrar a todas las aves de América. En ese entonces entendido América como Estados Unidos, ¿verdad? Y de hecho casi que lo logra, ¿verdad? Y tiene una obra grandísima, pero él tenía, pues en ese tiempo, vamos a hablar de 1800 por ahí, no habían cámaras fotográficas de la calidad que hay ahora, ¿verdad? Entonces ellos sí no tenían referencias así como hay ahora. Y ellos lo que hacían en ese entonces era cazarlas. Entonces él iba y cazaba un ave, recogía el cuerpo y lo adaptaba de tal forma que ese modelo real posara para él. Entonces ya luego hacía la ilustración en base a lo que él estaba viendo y sus composiciones, ¿verdad? Las ilustraciones son maravillosas. Yo les recomiendo a todos que puedan echarle una vista a esas ilustraciones. Son unas pinturas en acuarela y son geniales, ¿verdad? Ahora el nombre de James Audubon pues es sinónimo de conservación, ¿verdad? Pero paradójicamente él tenía que cazarlas, ¿verdad? Sí, cazó miles de especies, ¿verdad? Para poder hacer eso. Pero su aporte a la ornitología es grandísimo. Y creo que es el caso de muchos otros ilustradores que trabajaron de esa manera. Durante siglos, los naturalistas dependieron casi exclusivamente de ejemplares muertos para sus estudios e ilustraciones. Esto era especialmente común en las expediciones financiadas por gobiernos o familias adineradas que regresaban a Europa con especímenes disecados de animales y plantas del resto del mundo. Aunque estas colecciones ampliaron su conocimiento sobre la biodiversidad, y recuerda, también eran tiempos en los que poco o nada se conocía de las repercusiones a largo plazo de alterar estos ecosistemas de tal manera, esto también llevó a muchas confusiones. Muchas veces lo que se creía una nueva especie era solo un ejemplar de distinto sexo, de otra edad o de otra etapa de desarrollo de la misma especie. Sin embargo, figuras como María Sibylla Merian en el siglo XVII revolucionaron este enfoque al observar insectos vivos en su hábitat, demostrando que estudiar el comportamiento natural es esencial para entender la vida. Suena fácil ahora, pero el viaje de María Sibylla a Surinam para hacer estas observaciones e ilustraciones no fue cosa fácil.
Te dejamos en las notas del episodio un enlace a un blog de alguien que también ya conoces con la historia de María Sibila Merian. Pero este es un gran ilustrador ahí. Se lo recomiendo si no lo han visto. Nos estamos llevando una gran lista de nombres que vamos a ir a buscar al terminar este episodio, no cabe duda. Sí, realmente el estudio de la ilustración de la naturaleza es muy bonito. Hay muchísimos personajes, muchísimos artistas que vale la pena verlos, al menos ver sus ilustraciones si no estamos tan interesados en toda la parte científica, pero la parte artística es maravillosa. Y solo como comentario que ahorita se me ocurrió, con esa parte como de que decías que los cazaba, se perdía esta parte que mencionabas tú de estudiar su comportamiento, como que sus posiciones naturales, y qué hacían y todo eso para tratar de hacer una ilustración un poco más apegada a la realidad, ¿o no? Sí, bueno, lo que pasa es que porque digamos ellos no eran solamente pintores, ¿verdad? Sino que él era un naturalista. Su estudio de la naturaleza era incompleto. Obviamente se metía al bosque a buscarlos, a estudiarlos, a verlos, compartir y conocer ese comportamiento, ¿verdad? No es el caso exclusivamente de él, ¿verdad? Sino de la mayoría de naturalistas de aquel entonces, ¿verdad? Como les mencionaba yo, por ejemplo, Alexander von Humboldt, ¿verdad? Que él sí hacía él tenía una gran pasión por ir a la naturaleza y entender a la naturaleza, ¿verdad? De hecho, aunque Humboldt no fue el mejor ilustrador, pero sí tenía una cuestión que era bien importante, que fue vincular la naturaleza o la ciencia con el arte, ¿verdad? Entonces, sus ilustraciones, aunque simples, están basadas en sus observaciones personales, ¿verdad? Que eso es fundamental para cualquier naturalista y cualquier persona que estudie la naturaleza o que esté interesado en la ilustración, ¿verdad? O, por ejemplo, ustedes sí deben conocer, estoy seguro, a la naturalista alemana, se llama María Sibila Merian. Ella también es una ilustradora que yo admiro mucho porque sus ilustraciones sobre plantas e insectos, ahí sí que cambiaron la forma de ver el estudio de la entomología. Ella, de hecho, casi que descubrió la metamorfosis, ¿verdad? Que antes se creía que las mariposas y los gusanos las orugas eran organismos diferentes, ¿verdad? Pero ella, a través de su observación y de su contacto directo en la naturaleza, fue como logró darse cuenta de eso, ¿verdad? Es por eso que su aporte es muy importante para la historia de la naturaleza en general y la ilustración también en específico, porque sus ilustraciones son bellísimas, ¿verdad? Y uno puede pasar horas viendo esas mariposas que dibujaba y son muy buenas, ¿verdad? De hecho, ella decía que las imágenes que creaba, esas observaciones, ¿verdad? Eran la evidencia perdurable de los misterios revelados por la naturaleza. Y a mí me parece que eso ya es como una súper definición del quehacer del ilustrador científico y naturalista, ¿verdad? Me encanta realmente y creo que hemos ido aprendiendo mucho de la ilustración científica en general. Todos estos ejemplos que tenemos tanto en la historia como actualmente de ilustradores e ilustradoras científicas. Y esto te lo hago en parte también como pregunta personal y como alguien que está interesada en la ilustración científica y como más personas que nos escuchan también que probablemente están interesados en esta área. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que quiere empezar justo en esta rama de la ilustración y de la ciencia? ¿Cómo podemos empezar? Si alguien ya tiene como un poquito de experiencia artística, pues tal vez dirás es un poquito más fácil, pero hay muchos factores a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos iniciarnos en este mundo? Sí, bueno, yo creo que lo principal es la curiosidad, ¿verdad? Hay que tener mucha curiosidad, investigar mucho, meterse a internet a ver temas relacionados con esto. Como les digo yo, algo que hice mucho fue estudiar las biografías de los ilustradores, ¿verdad? Que a mí me encanta leer biografías, leer en general, me gusta mucho. Y ahí te vas empapando de esa información y vas conociendo nuevas ramas de la ilustración. Hay que tomar cursos básicos siempre porque aprender las técnicas básicas es muy importante. Conocer materiales, hay que conocer diferentes técnicas porque cada técnica pictórica tiene sus particularidades
Y se puede hacer ilustración científica con cualquier técnica, ¿verdad? Es decir, desde las técnicas tradicionales, pues, puedes utilizar técnicas muy finas como la acuarela o wash, hasta utilizar las nuevas tecnologías, ¿verdad? El dibujo digital. Cada una tiene sus particularidades y su técnica, ¿verdad? Entonces hay que aprender esa técnica y es necesario, sí, tomar cursos, formarse. Y como les digo, pues ahora está la ventaja de la virtualidad. Hay muchos cursos disponibles, ¿verdad? Yo, de hecho, les recomiendo mucho los cursos que dan una academia en España que se llama Ilustraciencia. Yo he tomado varios de ellos, son muy buenos y es muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno tomar ese tipo de cursos. También hay cursos bastante económicos. Por ejemplo, estos cursos de plataformas como Doméstica, por ejemplo, también tienen cursos de técnicas básicas que pueden ayudarles mucho, ¿verdad? Y pues siempre buscar estar dibujando, ir a la naturaleza, porque ahí es donde encontramos la mayor inspiración y practicar mucho, ¿verdad? Ahí sí que esto es de práctica, pero como es algo que nos gusta, ¿verdad? No vamos a sentirlo pesado, sino al contrario, ¿verdad? Vamos a disfrutar ese proceso. Definitivamente. Así que si no nos sale bien a la primera, hay que seguir practicando. Ahí está el secreto. Claro que sí. Sí, hay que practicar mucho, ¿verdad? De hecho, hay que desechar también mucho trabajo, ¿verdad? Hay que ser bastante rigurosos con ese tipo de ilustración, ¿verdad? Ahora, cuando uno hace arte libre, arte, digamos, tradicional, pues ahí sí nos podemos permitir de todo, ¿verdad? Desde usar colores, digamos, fantásticos, ¿verdad? Hacer ilustraciones fantásticas. Ahí sí podemos hacer todo lo que queramos, ¿verdad? Darle rienda suelta a la creatividad. Pero la ilustración científica hay que estar un poquito más apegados a lo real. Puesto que no es únicamente lo real, ¿verdad? Porque también hay ramas de la ilustración científica que tienen que hacer mucho uso de la imaginación, ¿verdad? Por ejemplo, la ilustración de eso mismo, de los dinosaurios, ¿verdad? Ellos no tienen referentes, o sea, no hay fotografías, ¿verdad? Ni nada de eso, sino que ellos utilizan su imaginación y los datos científicos disponibles para hacer las ilustraciones. Generalmente se ve que los dinosaurios que tienen una piel como de los reptiles, pero ahora hay nuevas investigaciones que muestran que estaban emplumados, ¿verdad? Que muchos tenían plumas, ¿verdad? Entonces ahora ya hay nuevas ilustraciones de eso, ¿verdad? De dinosaurios emplumados y son maravillosas, ¿verdad? Y ahí hacen uso de la imaginación, pero mezclándolo con la técnica también. Qué nítido. Y solo para ir cerrando esta parte justo de los cursos y de los talleres, ¿vas a estar dando más talleres? ¿Estás dando más talleres de ilustración científica? Contanos un poquito. Sí, bueno, fíjate que sí, hacemos, pero no los tenemos como calendarizados oficialmente, ¿verdad? Vamos a trabajar más talleres siempre de técnicas básicas de ilustración de aves, ya sea con el Club de Aves Urbanas o a través de Avio, que es una empresa de una amiga que se llama Varinia Sagastume, ella sí es experta en aves, y pues vamos a estar haciendo muchos más cursos enfocados en la ilustración de aves y en la ilustración botánica. Entonces, ahí siempre en redes sociales vamos a estar compartiendo la información por si alguien quiere llegar y pues compartir con nosotros también ese proceso de aprender a ilustrar con un enfoque científico. Nítido, nítido. Y hablando de también para que todas las personas que nos escuchan sepan cómo conseguir el libro de Aves Urbanas de Guatemala para colorear, contanos dónde lo podemos conseguir. El libro va a estar disponible o está disponible en todas las actividades que tiene el Club de Aves Urbanas. Como son en diferentes puntos de la ciudad, entonces la idea también es que se puedan acercar al club para conocer las actividades que realizan y ahí se puede adquirir. También lo estamos enviando, digamos, a domicilio, ¿verdad? Si alguien tiene interés, pues hacemos ahí las gestiones para poder enviarlo a domicilio, ¿verdad? Porque obviamente las actividades del club son más que todo en la ciudad, en el área metropolitana, digamos. Entonces, si alguien está interesado, pues lo podemos enviar también a domicilio, ¿verdad? Y si a lo mejor te quieres ganar una copia de los libros de Herbert, desde Epistemas te estaremos regalando 2 de sus libros. Ve a nuestro Facebook o Instagram para enterarte de cómo participar. Y solo para terminarnos de emocionar más con el resto de cositas que vas haciendo y tenés planeado hacer, contanos un poquito. ¿Tenés planeado hacer más libros? ¿Qué libros tenés planeado hacer? Contanos.
Sí, bueno, gracias. Mira, a corto plazo ahorita estoy terminando una infografía de aves de Amatitlán. Es un proyecto que en el que he estado trabajando más o menos unos 3 meses. Me tiene muy, muy emocionado. Ya casi va a salir. Entonces ya lo vamos a poder observar. También se viene la segunda edición de este mismo libro, ¿verdad? Que va a tener valor agregado y con más detalles, un poquito de lo que habíamos mencionado. Sí hay planes de otros dos libros más, ¿verdad? Pero esos todavía son sorpresa porque todavía no están terminados y ya cuando los tengamos en su fase final ya vamos a estar dando más información, ¿verdad? Bueno, sí, más talleres. Y yo continuar con mi formación, ¿verdad? Como les digo, ahorita estoy muy entusiasmado con esto de la infografía y la visualización de datos, entonces es parte de los proyectos que tengo ahorita en mente. Y a largo plazo tengo, bueno, ni tan largo plazo, pero sí estoy escribiendo un libro con un enfoque naturalista, pero también artístico, que pues intento darle una visión general al problema de la problemática ambiental en el lago de Amatitlán, pero pues sí, ahí va caminando poco a poco, pero sí va a llevar más tiempo. Me encanta realmente la cantidad de proyectos en los que estás metido y que esto es como aparte de todas las demás cosas que haces. Solo para antes de ir cerrando, bueno, no sé, creo que yo escucho todo eso y pienso así que hay que dedicarle un montón de tiempo para poder llegar a hacer tantas cositas tan bonitas. ¿Cómo es un día para ti? Porque aparte de esta área de la ilustración científica, de los talleres, de los libros y demás, tenés tu trabajo química, Sí. bueno, oficial, ajá, no sabía qué palabra usar, trabajo oficial. Entonces, ¿cómo se ve un día más o menos involucrando todos tus intereses para ti? Pues en días bien ocupados, ¿verdad? La verdad es que sí, tengo que organizarme muy bien para poder realizar todas las actividades que quiero, e incluso, ¿verdad? Incluir dentro de tu tiempo siempre eh, espacio para hacer ejercicio, para meditar, para cosas que te pueden ir ayudando a optimizar tu tiempo, ¿verdad? Pues sí, obviamente tengo un empleo con su horario de oficina, digamos. Sí, y pues también pues, me gustaría hacer otras cosas, pero ya aquí en mi casa también le dedico mucho tiempo a mi hija y las rutinas normales de un hogar, ¿verdad? Que no las puede uno obviar. Pues es cuestión de organizarse, ¿verdad? A mí también yo me sorprendo de muchas personas que miran muchas series de televisión, ¿verdad? Y yo les digo, pero ¿cómo les da tiempo a ver todo eso? Pero es en qué enfoque uno su tiempo, ¿verdad? En algún momento puede haber series. Lo tomaré como una indirecta para Dayan. Si realmente te interesa la ilustración científica, deja de ver series y ponle a practicar. No, pero sí, la verdad es que ahí sí que cada quien escoge cómo invertir su tiempo y hay que darle un espacio a cada cosa, ¿verdad? Entonces, Pues obviamente hay que disfrutar de lo que se hace, de todo lo que se hace, incluso viendo documentales de las cosas que te interesan también, ¿verdad? Es una forma de hacer las dos cosas, ¿verdad? De aprender y de relajarte, distraerte viendo algo, ¿por qué no? súper. Bueno, la verdad es que para ya ir terminando, te queremos preguntar, tomando en cuenta toda esta parte artística, creativa y demás, ¿qué lecciones como que te ha dejado esta parte de tu vida? ¿Qué lecciones te ha dejado el arte y la ciencia en general que puedas compartir con nosotros? Bueno, yo creo que la lección más grande es eso de que uno logra al estar en contacto con la naturaleza tanto tiempo, ahora no solo dentro de la naturaleza, sino estar ya en tu estudio haciendo las cosas, pues es un gran respeto por la naturaleza, ¿verdad? Porque al final uno entiende la complejidad de los organismos vivos y eso te hace valorarlos más, ¿verdad? Porque muchas personas no tienen respeto por la naturaleza porque no se han dado cuenta realmente cómo es, cómo funciona. Y es una de las cosas que a mí me gusta compartir, ¿verdad? De que esa complejidad de la naturaleza, cuando nosotros la podemos representar, ver y estar en contacto con ella, nos va a asombrar siempre, ¿verdad? Y eso nos va a motivar a conservarla, a hacer ese esfuerzo por la conservación, porque hay mucha inconsciencia en ser humano, ¿verdad? La destrucción de la naturaleza es algo terrible y una forma pues como de ir frenando eso o inspirando a nuevas generaciones es a través del estudio de la naturaleza. Cuando estudiamos algo ya vamos a
va a ser muy difícil que uno venga y destruir algo si uno ya conoce cómo es su importancia, sus relaciones, sus estructuras, ¿verdad? Todo eso es algo que yo más he aprendido acerca de la ilustración científica y del arte en general, ¿verdad? Eso, y que pues también la representación gráfica de la naturaleza y de la ciencia es muy importante para acercar el conocimiento científico a los grandes públicos, ¿verdad? Es decir, hay casos muy, muy interesantes de cómo esas ilustraciones han cambiado incluso la historia de la humanidad. Entonces es una forma muy importante para poder impulsar la ciencia, ¿verdad? Por supuesto que hay casos bien contradictorios, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes conocerán el caso de la imagen del agujero negro que se tomó hace unos, creo como 5 años, como en 2019, que salió la primera imagen de un agujero negro. Y a pesar de que es un evento importante para la ciencia y para el público especializado, pues el gran público lo tomó como a manera de broma, ¿verdad? Hasta hicieron muchas burlas acerca de la imagen, porque todos esperaban una imagen nítida, bien definida, como estas que se observan a través de la ilustración científica. Pero la imagen no fue tan buena, ¿verdad? Entonces, a veces, no siempre se tiene el éxito que se quiere con las ilustraciones, pero siempre son una herramienta importante para poder impulsar el conocimiento de la ciencia. Esperamos que este episodio también te haya dejado con mucha inspiración y ganas de ir a dibujar. O si solo quieres colorear mientras aprendes más de aves, ve al Facebook o Instagram de Epistemas para conocer cómo te puedes ganar uno de los libros de Herbert. Y si te gustó este episodio y quieres apoyarnos, déjanos unas estrellitas o un review en tu plataforma de podcast favorita. Y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas a nuestros episodios, enviarles tus preguntas y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon. Como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, ¡hasta la próxima!